Está con nosotros el maestro Salvador Montes Oseguera. Maestro, buenos días. Muy buenos días, don Ramón. Un saludo afectuoso, como siempre, a su apreciable y culta audiencia. Si desea usted, continuamos con comentarios acerca de la grandeza del caudillo del sur, de uno de los grandes, Emiliano Zapata. Nos quedamos en que se rompía la jaula del tigre. No quiero alargar tanto la parte por el tiempo que tiene usted, don Ramón, o que tiene esta radio disponible. Si desea usted, en una tercera entrega, vamos a llamarla así. Así es. Terminamos, porque es un personaje extraordinario. Y no podríamos, ni 10 programas nos alcanzarían a hablar de la grandeza de él. Aquí hemos rescatado pequeños incidentes, creyendo que son los importantes para referirnos a esta figura maravillosa. Por aquel entonces, contrariamente a sus declaraciones, entrevista con el periodista Krillman, estamos refiriéndonos a Porfirio Díaz, cuando hablaba de retirarse de la política, después de 35 años de poder desfasado de toda realidad. Porfirio Díaz se autopostuló nuevamente como candidato a la presidencia. El candidato de las mayorías liberales, radicales y de la clase media urbana del país, Francisco Indalecio Madero, ganó las elecciones en buena lid. Porfirio Díaz se autoproclamó ganador. Madero apeló al respaldo armado de las guarniciones militares que se oponían a la reelección porfirista, y al grito de sufragio efectivo y no reelección, se autoproclamó presidente electo y enfrentó su ejército al de los pelones federales de Díaz. Madero consiguió importante ayuda militar y, con la ayuda de las guerrillas campesinas, principalmente las zapatistas, marchó sobre la Ciudad de México. Zapata se unió a Madero, quien lo nombró general. En marzo de 1911 tomó a Nenecuilco y luego Cuautla, emplazando a sitio a la ciudad de Cuernavaca, rotando sus fuerzas armadas por todo el estado de Morelos. En abril de 1911, como ya sabemos, don Ramón, por fin Porfirio Díaz dejó el sillón presidencial y marchó desterrado por mar hacia Francia. El ejército zapatista, aproximadamente de 6,000 efectivos militares, tomó Cuernavaca y bloqueó todos los caminos hacia la Ciudad de México. La caída de la dictadura se había consumado, y Zapata y el zapatismo aparecían en la historia como auténticos libertadores y revolucionarios campesinos. Emiliano, vamos a llamarlo así cariñosamente, Emiliano brotó ahora con legítimos perfiles de héroe. Tan pronto como la revolución de 1910, en su aspecto liberal radical de pequeña burguesía, en la persona de Madero tomó la Ciudad de México, el contingente campesino de Morelos. El Estado, pues, con Emiliano Zapata al frente, acudió a unírsele, a dialogar con él personalmente. Desde los inicios de la sublevación maderista, los contingentes zapatistas fueron decididamente revolucionarios. Zapata y Madero se encontraban para dilucidar la fortuna de la sucesión presidencial y la estructura productiva del país, predominantemente agrario. Zapata
exigió a Madero 2 puntos definitivos: la toma absoluta del poder y de toda autoridad por los revolucionarios del país, y principalmente el reparto agrario en forma de ejidos, siendo que el ejido, desde los tiempos prehispánicos del Calpulli, era una forma de tenencia y de la explotación de la tierra arcaicamente indígena y compenetrada íntimamente con los postulados zapatistas de dotar de la tierra a aquel que la trabaja en libertad y explotar a la tierra y no al hombre en justicia. Sin embargo, Madero, gran propietario semifeudal en el norte de la República, había luchado por la reforma política en la sucesión presidencial, y los temas de reivindicación agraria que Zapata reclama le sonaban muy lejanamente. Madero desconfiaba de la barbarie de los Atilas, decía él, del sur, y veía en Zapata a un elemento recio y muy importante en el triunfo revolucionario por la vía armada, pero totalmente carente de esa inteligencia pequeño burguesa necesaria para reformar y legislar. Qué bueno que así era, don Ramón. Carente de esa imaginación burguesa. Pero en ningún momento desconocía la realidad de ese México. Recordemos ahí, ojalá que en algún momento lo pueda usted tocar, maestro, se lo pido, a Otilio Montaño, ¿no? El gran intelectual. Aquí está, detrás de él. Detrás de él está. Y lo que decía Madero era un subterfugio político para evitar la fuerza revolucionaria. Para denigrar, ¿no? Quitarle autoridad. Sí, exactamente. Esa primera entrevista Madero-Zapata en la Ciudad de México fracasó rotundamente por falta de intereses comunes. Zapata no se apartó de Madero, al que reconoció como el jefe revolucionario nacional y su principal cabeza política. Aquí la grandeza, la integridad moral de Zapata. Sin embargo, con el pretexto del saqueo de Cuernavaca, después de su sitio por los zapatistas, Madero exigió el desarme de las guerrillas y de las filas de los agraristas morelenses. Ofrecía a Zapata en cualquier parte de la República tierra propia suficiente como para poder vivir él, Zapata, y una vida de nuevo rico. Zapata terminó las negociaciones con indignación y esperó a que Madero tomase totalmente el poder por la vía de nuevas elecciones. Albergaba la esperanza de que Madero cambiara de punto de vista. Por el momento desarmó a parte de sus filas, pero no las desbandó. Las hizo aguardar, dando la apariencia de una vida normal y tranquila en postas y en enclaves militares estratégicos del estado de Morelos, conservando en sitios secretos las guarniciones de bastimentos, víveres, municiones y armas y caballos. Zapata fintó su retirada, esperando un momento más propicio para presionar a Madero a favor de los suyos y sus reivindicaciones, pero ya la semilla de la desconfianza mutua estaba sembrada. La revolución había tomado camino completamente diferentes. Madero resultó electo presidente de la República en noviembre de 1911. Con la elección de Madero, la revolución política triunfaba por la vía legal. La revolución del pueblo trabajador se postergaba. La cuestión agraria pasaba a segundo término. Madero no podía resolver el problema campesino, ni formular una política económica necesaria para liquidar un tumor pestilente que había existido por centurias. A la elección de Madero, el contingente supremo del zapatismo, con Emiliano Zapata al frente,
retomó a la Ciudad de México para volver a negociar con el Supremo Gobierno la resolución cabal del problema agrario. En esa entrevista de finales de 1911, Madero no presentó señales de querer escuchar las peticiones y reclamos del zapatismo. Todo lo contrario, Madero exigió a Zapata no solamente se desarmara, sino que desbandara a sus tropas. Zapata nuevamente fingió obedecer y salió del Palacio Nacional rumbo a Morelos con un rostro compungido por el dolor y la rabia. Zapata se dio cuenta de la tremenda debilidad de Madero, su ignorancia de la realidad nacional. De regreso a Morelos, el supremo revolucionario de la región y del Estado, Zapata llamó a conciliábulo urgente de su Estado Mayor, su hermano Eufemio Zapata, Genovevo de la O, Otilio Montaño, Francisco Mendoza, Jesús Morales, Jesús Navarro, José Trinidad Ruiz, Próculo Sacristán y una veintena más, reunidos en Cuautla, deliberaron en la hacienda de la villa de Ayala, uno de los principales bastiones zapatistas y una principalísima guarnición estratégica. Zapata expuso la situación. Madero no solamente se había vuelto contra él como jefe, triunfante revolucionario, sino como presidente del Supremo Gobierno. Nació entonces, avalado por todos y justificado por el conocimiento de los hermanos Zapata y la cobertura intelectual del profesor Otilio Montaño, el Plan de Ayala, cuya repercusión más importante hasta nuestros días es jurídica y legalmente el Código Agrario, la Ley Agraria. Se desconocía virtualmente a Francisco Indalecio Madero como presidente de la República por su políticamente incapacidad para solucionar los problemas cruciales de México, país campesino y agrario. Zapata y los firmantes de Ayala reclamaban que Madero no tenía vía programática y que era totalmente incapaz de formar un gobierno y encabezarlo para resolver los propósitos de la Revolución de 1910. Hasta ahí continuamos, si usted nos los permite. Claro que sí, maestro. La próxima vez que nos veamos aquí. Un saludo cariñoso, como siempre, y respetuoso a su apreciable y culta audiencia, don Ramón. No se pierda usted, esa historia continuará, la historia del gran caudillo del sur, Emiliano Zapata, con el maestro Salvador Montes Oseguera, el próximo miércoles. Pues gracias allá a las redes sociales.